El capítulo 1 estaba sin voz y vamos a empezar en el texto donde nos quedamos hace 2 semanas para sustituir el audio. Y la idea es comenzar desde el versículo 4 hasta el final del capítulo 1. O sea, volver al lugar donde empezamos la segunda exposición de Apocalipsis. Capítulo 1, estamos desde el versículo 4 hasta el versículo 20. La idea que vamos a tener es ver en grandes secciones como lienzos, como cuadros, imágenes, ¿no?, lo que es Apocalipsis. Sabéis que hay diferentes formas de exponer las enseñanzas del Antiguo y Nuevo Testamento. Generalmente consideramos las enseñanzas del apóstol verso a verso, porque está sintetizado, ¿no?, en cada frase una gran profundidad. Pero para poder ver las profecías, como mucha de la enseñanza histórica también de la Biblia, necesitamos grandes secciones, grandes pasajes para poder ver las imágenes, las visiones de lo que aquí Juan nos quiere comunicar con ello. El peligro, como dijimos en la introducción, es que uno se queda en el detalle, ¿no? Y como dice el famoso refrán, los árboles te impiden ver el bosque, ¿no? Así que vamos a volver al versículo 4 y ver hasta el 20 en su totalidad lo que es la primera visión que nos da aquí Juan en este libro de la Revelación o Apocalipsis, se llama de las dos formas, ¿sabéis?, que hay al final de nuestras Biblias. El libro de Apocalipsis dice así en el capítulo 1, verso 4 de la palabra de Dios. Dice que Juan a las 7 iglesias que están en Asia le dice: gracia y paz a vosotros, del que es, del que era y del que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes, sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria e el imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor. El que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro, en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candelabros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llevaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol, cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Pues vamos a orar, vamos a hablar con Dios.
Señor, en este día venimos ante ti, que todo lo sabe y lo conoce, a quien nada podemos ocultar, y buscamos, Señor, la realidad de quién eres tú, tal y como te revelas en tu Hijo Jesucristo. Por eso queremos descubrir quiénes somos, pero también y sobre todas las cosas, ver, Señor, por tu Espíritu Santo, la luz que hay en la faz misma de tu Hijo amado, el Señor Jesús. Muéstranos a Él, Señor. Hónrale, glorifícale por todo lo que Él es y por lo que ha hecho por nosotros. Te lo pedimos en su bendito nombre. Amén. Es curioso que mientras en nuestro mundo la Iglesia y la religión, en esta parte por lo menos de Occidente, que es Europa, ya no pinta nada. Seamos honestos. A la gente ya no le interesa lo más mínimo ni lo que las iglesias ni lo que el cristianismo tenga que decir. No entra sencillamente en su lugar. Un día como hoy, domingo, el día del Señor para la Iglesia, desde que vemos en Apocalipsis, así se declara, refiriéndose al domingo, se celebra la vida de Cristo Jesús. Pero, ¿qué significa Cristo Jesús para muchos? Para la mayoría, nos atreveríamos a decir hoy en día, en esta parte del mundo. Muy poco. Es alguien que ya no se tiene en cuenta. Pero sin embargo, qué curioso que cuando las iglesias, la religión, ya no se presta atención a ellas, sin embargo, Jesús todavía mantiene cierto atractivo. Hay un respeto todavía por él. Admiración, incluso podríamos decir, por la figura de Jesús. Y no es sorprendente, por lo tanto, que escépticos, agnósticos, se habla de H.G. Wells, por ejemplo, el autor de tantas historias de fantasía sobre la máquina del tiempo, el fin del mundo. Bueno, él era un hombre que era socialista y tremendamente crítico de la religión y del cristianismo, se declaraba agnóstico, ¿no? Pero decía como historiador, que era H.G. Wells, que para él no había ninguna duda, ¿no?, que aquel pobre de Nazaret era realmente la figura más importante de la historia. Tenía que reconocerlo objetivamente. Napoleón, que tampoco se caracterizó precisamente por su religión, sabemos que la revolución que él comienza acaba con el lugar de la iglesia que tenía en Francia, decía, no me digan que Jesús es simplemente un hombre, porque yo que conozco a los hombres, no hay ninguno como él. Muchos son los que, siendo precisamente desde una posición no seguidores y menos aún adoradores de Cristo, reconocen lo singular que hay en él. Pero hay tres cosas en la visión de Juan que nos muestran quién es. Y luego vamos a ver tres conclusiones que podemos sacar y aplicar a nosotros mismos de lo que eso significa. Lo que primero y lo fundamental es esta gran declaración que encontramos en el versículo 8, con la que se cierra esta primera parte de nuestro texto, que dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El alfa es la primera letra del alfabeto griego, ¿no?, y la omega es la última. Es el principio y es el fin. ¿Qué significa que Jesús es el principio y el fin? Significa que aquel niño que nació en Belén, que aquel que vino al mundo y que fue ese profeta y maestro de Nazaret, no comenzaba su historia en aquel pesebre. Desde antes de la fundación del mundo, desde el comienzo de todas las cosas, Él estaba ahí. Juan comienza así su evangelio, diciendo que en el principio estaba el Verbo, la palabra que era Dios mismo, Cristo Jesús. Porque el Dios que nos presenta la Biblia es un Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y está desde el principio, por toda la eternidad. Lo que está declarando aquí acerca de Jesús es lo que todavía el cristianismo confiesa y proclama frente a toda secta, frente a toda enseñanza falsa. Jesucristo es Dios. No creáis nunca a ningún grupo religioso, maestro o persona que os diga que sigue a Jesús, pero no le reconoce como Dios. Quien sigue a Jesucristo confiesa lo que todos sus seguidores dicen en consonancia con lo que Él mismo nos ha dicho. Que Él es desde el principio, desde la eternidad. Él es Dios mismo. Y lo que nos dice, por lo tanto, es que todo lo que está hecho, nos dice Colosenses, todo lo creado está hecho por su mano. Es obra suya. Él es también creador.
y está hecho conforme a esa imagen y semejanza de Dios que hay en él. Pensar en esto es pensar que nuestro mundo, que nuestro universo, que la creación material no es algo extraño a Cristo Jesús. En cierto sentido, la fuerza, la energía de la que está hecho este propio mundo es como Cristo mismo. Si pensáramos así sobre la vida y sobre el mundo, ¿no? Qué distinto sería. No sería como esa fuerza impersonal, ¿no? Sino entenderíamos que desde el principio estaba hecho conforme, de acuerdo a aquellas manos y obra creadora que lo ha hecho Dios en Cristo Jesús. Pero qué difícil es, ¿verdad? Declarar esto y confesarlo en un mundo como el nuestro, que en Nepal, en esta misma semana que ha pasado, se ha conmovido, temblado y ha producido semejante masacre. ¿Qué hay en esa creación y naturaleza ya de lo que es la naturaleza y la persona y la vida de Cristo Jesús? Pues entender eso es entender la gran diferencia entre lo que eran las cosas al principio y lo que son ahora. Romanos 8 nos dice que si bien todas las cosas, ¿no?, han sido hechas así por Dios a su imagen y semejanza, ahora la creación gime. Y gime con dolores de parto, dice. Y como hemos visto en esta nación de Nepal, ¿no?, produce esa su conmoción una terrible tragedia. Muchísimos sufren a causa precisamente de ese conmover de la tierra, de ese su gemido, por causa de que las cosas no son como debieran ser. Y es por eso que para entender cómo es Cristo Jesús, no podemos mirar simplemente este mundo. Muchos han pensado, sí, cuando veo la naturaleza, cuando veo la creación, todo lo que Dios ha hecho, entonces descubro a Dios. Pero cuidado, porque la creación, la naturaleza, lo que Dios ha hecho, no refleja la realidad de quién es Dios en Cristo Jesús ahora. Es por eso que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, y habiendo dejado un testimonio en esa creación, Romanos 1, ahora nos habla por medio de Cristo Jesús. Y es a Él a quien tenemos que entender para responder la gran clave, enigma e interrogante de nuestra vida y nuestro mundo, que está en Cristo Jesús escondido. ¿Por qué hay tantos que incluso desde un punto de vista esotérico, ocultista, ¿no?, se acercan a Cristo Jesús y se preguntan qué misterio hay, qué secreto hay en la persona de Jesús? Porque intuyen que en Él está la clave del mundo, está la respuesta de la vida. Y lo vemos claramente en la visión aquí de Juan, que nos da de Él como aquel que es el principio, el que estaba desde el comienzo, de quien vienen todas las cosas, pero también su final. Ciertamente que la Escritura no nos dice cuándo será ese final. Pero si no sabemos el cuándo, no sabemos tampoco exactamente el cómo, excepto en la medida en que aquí lo describe el libro de Apocalipsis. Muchos han especulado sobre cuál será ese cómo. Intentan explicar que el final de este universo será por un gran cambio climatológico. Nos hablan de cómo ha habido todo ese fenómeno, ¿no?, que hace que las temperaturas, que el clima, que el medio ambiente ya no sea el mismo. Se ha hablado mucho, ¿no?, sobre el efecto invernadero, el calentamiento global, cómo se transforma, ¿no?, la climatología. Y algunos piensan que lo que destruirá ese mundo será un cambio radical, como ha ocurrido en otras épocas antiguas, ¿no?, en el universo. Otros más bien piensan en la colisión, por ejemplo, de un asteroide con este planeta, que pueda producir una gran hecatombe, ¿no?, y que producirá finalmente un estallido. El estallido que será como la otra cara del Big Bang, ¿no?, en el cual hubiera comenzado el mundo, así acabaría igualmente con un acto de destrucción, ¿no? Pero lo que la palabra de Dios nos dice acerca del cómo será ese final es realmente tremendamente esperanzador para el que conoce quién lo ha hecho, Cristo Jesús. Porque aquel que tiene el principio en sus manos tiene también el final.
Y nos dice aquí en la palabra de Dios, así lo leemos, que el que viene con las nubes, versículo 7, todo ojo le verá. Los que le traspasaron todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Aquel que ha comenzado y creado este mundo será quien venga al final también para traer su conclusión. Por eso cuando nos acercamos a Jesús, nos acercamos al principio y al fin de todo. Esto es lo que nos está diciendo Juan. Así comienza su visión. Hablar de Jesús es hablar del comienzo y del final de todas las cosas. Y tal y como vemos en Hechos, aquel que ascendió a las nubes en la ascensión después de resucitar y estar con sus discípulos, volverá. Volverá en las nubes y todo ojo le verá. Nuevamente, no creáis a aquellos que os dicen que ha venido y solamente algunos le han visto. Cuando Cristo Jesús vuelva, todo ojo le verá. Será una manifestación de Él visible universalmente. Toda criatura, todo linaje, toda raza, pueblo, tribu, nación y lengua será congregada en torno a Cristo Jesús, a su regreso a este mundo. No vendrá escondido, como aquella primera vez, no vendrá perdido y de una forma anónima en una tierra o pueblo concreto, sino que todos le verán en las nubes. Así nos lo declara la palabra de Dios. ¿Y esto qué efecto produce en nosotros? Pues lo que vemos es que desde el principio nos dice Juan en su Evangelio que esa venida de Cristo Jesús es la luz del mundo. Dice Juan en el capítulo 1. Y exactamente así en la segunda parte de nuestro texto se describe a Jesús. Fijaos bien que cuando se habla de esta iglesia, se habla de ella en términos nuevamente de ese número simbólico, 7 candeleros. Y en medio de ellos, ¿quién está en medio de esas 7 luces y candelabros? El Hijo del Hombre, tal y como le vemos en la visión de Daniel que leíamos antes, ¿no? En esa visión de Daniel se ve a ese varón, a ese hombre, que aparece vestido de ropa hasta los pies, ceñido por el pecho como un sacerdote judío, con cabeza y cabello blanco como un anciano de días, como le ven en la profecía del Antiguo Testamento, y sus pies semejante al bronce, como Daniel le dijo a Nabucodonosor, que era aquel que había de venir. Así aparece. ¿Y qué es lo que se destaca de él? La luz. Vemos que el que está en medio, dice en el último versículo, de esos 7 candeleros, de esas 7 estrellas, es el Cristo Jesús. ¿Y qué significa para nosotros que Cristo es la luz? Bueno, para algunos no significa ciertamente una buena noticia. ¿Por qué? Porque tenemos mucho que esconder, tenemos mucho que ocultar. Hay cosas que nos avergüenzan en nuestra vida. Queridos amigos, muchos tenemos secretos, cosas que no queremos que nadie nos vea y que pensamos que si un día fuera público, si fuera conocido, incluso por parte de aquellos que más queremos o que están más cerca de nosotros, nos despreciarían. Y si tememos la reacción de otros a lo que ocultamos, ¿cómo no vamos a temer a aquel que es la luz, que todo lo pone en evidencia? Dice la palabra de Dios que no hay nada oculto que un día no haya de ser manifiesto. Todo será puesto al descubierto. Y entonces la reacción que eso produce es terror. Pero el mensaje del Evangelio es que esa luz que pone en evidencia lo que hay en la oscuridad también es una liberación para aquel que confía en Cristo Jesús. ¿Cómo puede ser que esa luz que pone en evidencia las tinieblas pueda ser bien recibida? Pueda ser un pensamiento consolador para aquellos que nos avergonzamos de tantas cosas de nuestra vida. ¿Sabéis por qué? Porque aquel que nos presenta aquí la palabra de Dios como la luz misma que ha venido a este mundo en tinieblas, nos dice también la palabra de Dios, versículo 5, que nos ha amado y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. En segundo lugar, lo que vemos, por lo tanto, en esta visión de Juan, es la realidad de que aquel que reina desde el principio hasta el fin nos ama.
Nos pasamos la vida buscando un amor que realmente nos llene y nos satisfaga. ¿Y cuántos tenemos que reconocer hoy, en este momento, que no hemos conocido y experimentado todavía ese amor? Incluso cuando estamos con alguien que amamos y queremos, ¿cuántas veces no echamos de falta, no necesitamos y desearíamos un amor mayor? Pero ¿sabéis cuál es el mayor amor que existe? El de aquel que se ha dado por nosotros desde el principio. Desde antes de la fundación del mundo, por amor, decidió, escogió, eligió porque nos amó venir a este mundo. Sufrir en nuestro lugar, padecer aquella muerte cruel que sufrió en la cruz del Calvario. Lo que aquí Juan nos muestra en esta visión es que aquel que nos ha amado es quien nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Y es por esto que es una buena noticia para nosotros pensar en la luz. Porque esa luz que viene a este mundo, que todo lo pone en evidencia, es también la luz que ha llevado sobre sí misma las tinieblas y la oscuridad. Y las ha vencido. Ha acabado con ese poder terrible de oscuridad que hay en nosotros, que está en nuestro propio corazón. Porque este es el gran problema del ser humano. No es algo que está simplemente ahí fuera, está dentro de nosotros. Si evitando ciertas cosas, buscando no contaminarse como aquellos religiosos judíos, quisiéramos separarnos, retirarnos de lo que es la vida, podríamos tener la ilusión de que quedábamos limpios. Pero ¿cómo sería eso posible? Solamente si nuestro corazón fuera limpio. O sea, si lo que estuviera dentro es donde fuera el bien y lo de malo vendría de fuera, entonces las cosas serían tan sencillas como esas. Nos apartamos de lo que hay fuera y conservamos la pureza que hay dentro. Pero ¿qué es lo que dice Jesús? No es lo que contamina al hombre, lo que viene de fuera de él, sino lo que viene de dentro, lo que fluye, lo que sale de él. Y es por eso que la religión y la moralidad es tan inútil para poder cambiar el corazón del hombre. Puede ponerse reglas, puede prometer una y otra vez que no va a hacer ciertas cosas, puede hacer grandes actos de voluntad, pero de lo que hay en el corazón sale inevitablemente. En el momento en que uno se libera, en el momento en que uno no está pendiente de los demás, cuando está a solas. ¿Queréis saber quiénes somos? Somos lo que somos cuando estamos a solas. Cuando nadie nos ve. Cuando nadie puede tomar nota de lo que hacemos y lo que pensamos, de la realidad oculta y escondida. Eso es lo que somos. Y esa es la luz que el Señor Jesús pone en evidencia. Es cuando abrís la ventana en un espacio cerrado y de repente se ve como si fuera todo el aire, ¿no? Cubierto de motas, parece, ¿no? Que estuviera todo lleno de polvo en el propio aire. Así la luz que Cristo Jesús nos muestra evidencia la suciedad, la contaminación que hay en nosotros. Y esto es doloroso, pero al mismo tiempo hay una esperanza. Aquel que nos ha amado nos ha lavado por la sangre de su Hijo Jesucristo. No hay un solo pecado en la vida del ser humano que Cristo con su sangre no pueda perdonar. El único pecado imperdonable del que habla el Señor Jesucristo es el rechazo continuado y persistente de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero cualquier otro mal, cuando nos volvemos a Dios por la obra de su Espíritu, cuando no le despreciamos, sino que le recibimos, nos dice que por la sangre de Cristo Jesús es limpio. Y eso es una buena noticia, porque estamos sucios, estamos muy sucios, estamos podridos. Y necesitamos esa obra de renovación, de limpieza, de purificación que solo el Espíritu Santo puede producir. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo Jesús. El cristiano, por lo tanto, no deja de reconocer, de honrar, de amar lo que Cristo ha hecho en aquella cruz, porque por su sangre nosotros podemos ser limpios. Y esta es la buena noticia, por la cual, aunque nosotros somos lo que somos, en realidad, la sangre de Jesucristo tiene poder para cubrir,
para limpiar todo pecado. Y por lo tanto, ¿qué es lo que Dios ve de nosotros? ¿Ya nuestra vergüenza, nuestra miseria? No. Lo que ve es toda esa limpieza que Cristo Jesús ha hecho en nuestra vida, cómo ha cubierto con su sangre. Y por lo tanto, lo que Dios ve, el juez supremo, es la realidad de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Solo hay dos posibilidades y alternativas para nosotros: enfrentar ese juicio con lo que somos o confiar en Cristo Jesús. No hay otra posibilidad más. De ellas depende nuestro juicio final. Y lo terrible del pecado no es solamente el mal que hacemos a otros. Mucha gente dice, bueno, puedo hacer daño a otros con mis palabras, con la manera en la cual me comporto. Pero ¿sabéis cuál es el peor mal a la luz de la palabra de Dios? El peor mal es la ofensa que significa el pecado contra Dios. Porque todo lo que pensamos, todo lo que decimos, todo lo que hacemos, daña, duele, ofende a Dios mismo. Y cómo Dios, en esa su ira, en esa reacción natural de su santidad, va a cambiar, ¿no?, ese rechazo de nosotros en favor. Eso es lo que en la doctrina cristiana llamamos, de acuerdo a una de las palabras del apóstol Juan, en una de sus cartas, propiciación. Cuando decimos que la sangre de Cristo Jesús hace propiciación por nuestros pecados, ¿qué queremos decir? Que Dios ya no tiene nada en contra nuestro. Que cuando pensamos en Él, no pensamos en aquel que lleva la cuenta de todas nuestras fallas, que nos dirá, sí, mira, sí, ahora harás esto, pero acuérdate de lo que has hecho. Y esta es la 34 vez que lo tengo aquí apuntado. Cada vez que venimos a Dios en Cristo Jesús, Él quita, Él borra, Él limpia toda huella de esa ofensa. Para Él ya no es la 34 vez, porque todo ha sido perdonado. A causa de la Cristo Jesús y de su sangre podemos ser limpios, totalmente limpios, verdaderamente delante de sus ojos y de su santidad, por la obra de Cristo, podemos ser hechos tal y como Él pide de nosotros, en la perfección de su amado Hijo. Y sabéis el precio que le costó, aquella terrible cruz, su tormento, su sufrimiento, la manera en la cual al bajar a este mundo, al llorar y al sangrar por nosotros, padeció la ira de Dios que a nosotros nos correspondía. La propiciación de Cristo Jesús ha llevado el precio y el coste de su propio rechazo. Porque tenéis que saber que en aquella oscuridad del Calvario, Cristo fue rechazado. Y esto a muchos cristianos les cuesta aceptar y rechazar. Cómo el Padre no podía complacerse en el Hijo, con todo lo que estaba haciendo, con esa entrega, ofrenda, sacrificio perfecto que era aquella cruz. Pero lo que el Evangelio nos dice es que en aquella cruz, cuando Jesús clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, Dios rechazaba a su Hijo. Y es porque Él ha sido abandonado que nosotros ya nunca más lo seremos cuando confiamos en Él. Esa es la buena noticia del Evangelio, que por causa de su sangre, ¿no?, nosotros tenemos la aceptación de Dios, su favor pleno, su presencia. Fijaos aquí que se presenta esta iglesia como 7 candeleros, versículo 13, y en medio de ellos está Cristo, semejante a ese Hijo del Hombre del que habla Daniel. Cristo Jesús está en medio de su pueblo. Pensar esto. Él no ha abandonado a su pueblo en ningún momento. El 7 nuevamente aquí es un número de perfección. No quiere decir solamente esas 7 iglesias que a continuación vienen, hemos leído sus nombres, ¿no?, donde estaban en Asia Menor, sino se refiere a toda la iglesia. Esas 7 iglesias son toda la iglesia del Señor Jesucristo en todo lugar y en todo tiempo. Y no hay en ningún momento en que en esas 7 luces y candelabros
por muy débiles y tenues que sea su luz, Cristo no haya estado en medio de ellas. Y eso es una gran lección, no solamente cuando estudiamos la historia de la Iglesia. No hay momento de la historia de la Iglesia en que Cristo no estuviera en medio de ella. Cuidado con hablar incluso con los momentos más terribles y oscuros de la Iglesia. Y los ha tenido muchos, vergonzosos y lamentables. Pensemos en la Edad Media, en la Iglesia corrompida en tantos momentos de la historia, pues Cristo estaba en medio de ella. ¿Hay un momento en la historia en el cual podamos decir que Cristo no ha sido fiel a su promesa? Y hubiera decir, aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No, ninguno. Sean individuos, sea de una forma oculta o poco percibida, la realidad es que Cristo ha estado siempre en medio de su pueblo. Y por eso es que no podemos separar a Cristo tampoco de su Iglesia de tal manera, ¿no?, que no tuviera nada que ver una con ella. Es cierto que la Iglesia a veces es la mayor traición que Cristo ha recibido. Muchas veces ha negado por sus hechos, ¿no?, lo que Cristo es y lo que Cristo hace. Es cierto que distorsiona, que a mucha gente incluso la aparta de la verdad de Cristo Jesús. Pero cuidado con despreciar a la Iglesia del Señor Jesucristo, porque su promesa es que Él está en medio de ella. Y por lo tanto tenemos que tener conciencia que a pesar de todas las debilidades, miserias, contradicciones que vamos a ver a partir del domingo que viene, que hay en estas cartas que encontramos a partir del capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, iglesias realmente vergonzosas, que muchos creyentes hoy en día dirían, esto no es la Iglesia del Señor Jesucristo. ¿Y cuántos hay que cuando leen realmente lo que esto dice, su primera reacción y pensamiento es cómo pueden ser estos cristianos? Qué fácil juzgamos. Basta echar una ojeada por internet, navegar algo por la red y ver en las páginas de cristianos cómo reaccionan ante otros cristianos. Es vergonzoso, lamentable, ¿no? Ayer mismo veía las respuestas o reacciones simplemente que había a un acto cristiano, ¿no?, y las condenas, juicios, críticas, burlas, en la manera en la cual absolutamente, ya no solo irrespetuosa, sino insultante, ¿no?, que hablen cristianos de otros cristianos, ¿no? Realmente tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos, porque aquel que ha amado tanto a esta Iglesia, que ha dado su vida por ella, ¿quiénes somos nosotros para despreciar a aquellos que han recibido tal entrega, tal ofrenda del Señor Jesucristo? Porque eso es lo único que a Dios le importa, si son realmente salvos por Cristo Jesús o no. No hay otra pregunta que tengamos que hacernos a la luz de la palabra de Dios. Y la única diferencia está en la fe, en la confianza que tenemos en Cristo Jesús. Y que va acompañado de muchas contradicciones. No nos engañemos. La Iglesia que vamos a ver a partir de ahora, en cada una de estas 7 cartas, nos muestra en cada una de ellas, ¿no?, algo de sus contradicciones, miserias y vergüenzas. Pero sin embargo, son dirigidas a la Iglesia del Señor Jesucristo en aquel lugar. Es su Iglesia. ¿Y qué es lo que nos muestra aquí esa visión gloriosa también? Nos muestra que en Él está la sabiduría. El cuadro que encontramos en esa visión, con su cabeza, cabello blanco, versículo 14, como blanca lana, como la nieve, ¿no?, es el del anciano de días, que aparece en la profecía del Antiguo Testamento. El sabio que desde la eternidad gobierna y reina, Dios. ¿Qué significa que Cristo es Dios? Significa que en Él está toda la sabiduría. ¿Cuánto de esto nos hablan las cartas del apóstol Pablo? Recordáis Efesios, Colosenses, ¿no?, cartas enteras mostrando la sabiduría que hay en Dios. ¿Por qué entonces cuando nos vemos confusos, inseguros, cuando no sabemos qué hacer de nuestra vida, no acudimos a aquel que tiene la guía y la dirección para mostrarnos con su perfecta sabiduría qué es lo que necesitamos saber? Fijaos realmente que no hay nadie como Él. No hay nadie que conozca y sepa mejor todas las cosas. Incluso los consejeros que tenemos en esta vida, en este mundo, tienen muchas limitaciones. ¿Por qué? Pueden tener una técnica, un conocimiento, pero ellos ¿qué saben realmente de tu vida?
que saben de lo que estás pasando, que saben de lo que hay en las personas, ¿no? Y la complejidad de lo que somos. Pues Cristo Jesús nos conoce mejor que nosotros mismos. Cuando vamos a Él, y esta es la gran promesa que nos hace aquí, es que por medio de Cristo Jesús tenemos entrada, acceso abierto y libre a aquel que en su sabiduría eterna nos conoce, que sabe lo mejor para nosotros. Porque este es nuestro problema, no nos engañemos. Nos parece que conocemos lo que necesitamos, pero ¿quién sabe lo que es lo mejor para nosotros? Tantas veces pensamos que lo mejor es otra cosa, porque no estamos satisfechos. Nunca estamos contentos, ¿no? Siempre pensamos que hay algo que echamos de menos en nuestra vida. Pero lo que Dios en su palabra y en su sabiduría nos muestra es que hay de nosotros si tuviéramos todo lo que queremos y lo que deseamos. Porque el Señor sabe algo mejor, lo que necesitamos, lo que es lo mejor para nosotros. Y por lo tanto, venir ante Cristo es ante aquel que conoce lo que es lo mejor para nosotros. Aquel que no podemos engañar, que no podemos ocultar ni esconder nada, que todo le es como un libro abierto. Se dice de Arthur Conan Doyle, el autor de Sherlock Holmes, ¿no? Dice la leyenda, por lo menos, ¿no? Que mandó esa nota, ¿no? A todas esas figuras importantes que había en Inglaterra en su tiempo. Generalmente la anécdota se suele contar con los políticos, ¿no? Que estaban en aquel momento en el Parlamento. Y reciben esa nota el escritor que dice: tu secreto ha sido descubierto, sal lo antes posible del país. Y la anécdota, claro, es que la estación de Londres, ¿no? En aquel momento se llenó, aquel día, todo de gente, empaquetando todas sus cosas y con el equipaje intentando salir del país, porque su secreto había sido descubierto. Todos tenían esqueletos en el armario, todos guardan algo, ¿no? Se dice que cuando se busca un candidato, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, para presentarlo en las elecciones, tienen que hacer toda esa gran investigación con detectives, con personas que indagan sobre la vida, porque todos mienten. Cuando van al partido, ¿no? Y se presentan y ellos mismos se proponen, ¿no? Siempre ocultan algo acerca de su vida, ¿no? Y siempre aparece algo, siempre hay alguna historia, algo que es vergonzoso y tienen que adelantarse. Se habla por eso en la política a veces de los fontaneros, ¿no? Aquellos que se dedican a reparar lo que está escondido en las tuberías, ¿no? Para que antes de que sus enemigos lo sepan, ¿no? Generalmente la prensa, ¿no? La oposición que les alimenta de información, ¿no? Da a conocer los escándalos, los secretos que hay, ¿no? Y lo vemos una y otra vez, ¿no? Basta abrir los periódicos, ¿no? Y da igual lo idealista que sea el político, ¿no? Da igual lo admirado que sea el partido y la honestidad con la cual pretenda presentarse. Siempre esconden algo. Esa es la realidad del ser humano, ¿no? Siempre hay una realidad oculta, escondida. Y Cristo Jesús la conoce. Y lo tremendo es que Él que nos ha amado y por medio de su sangre nos limpia de pecado, es el que sabe también lo que es mejor para nosotros. Y eso supone que no hay nada que el Señor vaya a descubrir de nuestra vida que vaya a hacer que nos ame más ni menos. No hay nada que le pueda escandalizar, asustar tanto que diga: mira, después de ver esto, yo ya no puedo hacer nada contigo. Desde luego, no hay posibilidad alguna de poder guiar tu vida hacia ningún bien. La sabiduría eterna de Dios, por medio de esa obra de Cristo Jesús, hace que nos guía sabiendo quiénes somos. Hay muchas ideas extrañas sobre la espiritualidad que tenemos en el mundo hoy, pero yo creo que la más errónea y equívoca que encontramos con frecuencia hoy es convertir la espiritualidad en una fórmula, en algo que tú tienes que hacer, ¿no? En unos pasos a seguir, ¿no? Lo que la palabra de Dios nos muestra es que se trata de una relación de Dios por medio de Cristo Jesús, con su Espíritu Santo en nuestras vidas, en la imperfección de quienes somos. Cuidado cuando pensamos que dónde está la presencia de Dios, cuando hay desorden en nuestra vida. Lo que Juan nos está diciendo es que en medio del caos, del desorden, de la locura de la vida que están viendo los discípulos de Cristo en los días en los cuales recibe esa visión, Dios, por medio de Cristo Jesús, está presente en medio de ellos. Y este es realmente el gran consuelo que necesitamos saber de libros como Apocalipsis. En medio del desorden de tu vida,
de ese caos y confusión en que estás, Dios está en medio de él. Y está por medio de Cristo Jesús. ¿Y por qué? Por su gracia. Le preguntaron a C.S. Lewis, el autor de Crónicas de Narnia, cuando vino a una reunión en Londres que hablaban de religión. Llegó tarde a la reunión, ¿no? Y estaban discutiendo, ¿no?, qué tiene el cristianismo de especial, ¿no?, con otras religiones, en qué puede ser diferente, es como cualquier otra, ¿no? Y le preguntaron a C.S. Lewis, así es Luis, ¿no?, qué era lo que hacía extraordinario el cristianismo. Y él dijo solo una palabra: gracia. Y es así como comienza Juan estas palabras, ¿no? Gracia, versículo 4. Gracia y paz de lo que es, no, del que es, del que era y del que ha de ser. Lo que nos muestra es que la gracia de Dios está en Cristo Jesús. Era, es y ha de ser. Es eterna. Esta es la buena noticia por la cual confiamos en ese trono de gracia de Dios, en Cristo Jesús, que gobierna la historia y nuestras vidas. Si el Señor tratara con nosotros como merecemos, realmente podíamos sentarnos y llorar, temblar como hace Juan ante esa visión que tiene de Cristo Jesús. Pero ¿qué hace Jesús? Le pone su mano en el hombro y le dice: no temas, no tengas miedo. La paz sea contigo. ¿Cuántas veces Juan había visto esto en su vida, en los años que había pasado con el Señor Jesús? ¿Recordáis en el Evangelio a los discípulos atemorizados y el Señor anunciándoles su paz? Mi paz os doy. Y esto es lo que hace ahora por cada uno de nosotros, en medio del caos y de la confusión de nuestra vida. Yo llevo muchos años conociendo a Dios en Cristo Jesús. Desde niño he tenido ese privilegio. Y pensaba que cuando sería mayor, ¿no?, sin duda las cosas serían diferentes. Que muchas de las contradicciones, de las limitaciones, de la confusión que hay en mi vida desaparecerían. Porque la sabiduría sería mayor, el conocimiento sería distinto y tal vez incluso la tentación y la prueba no fuera como la que vivía cuando era joven. Pero os aseguro que hasta el día de hoy sigo conociendo esta completa confusión, por la cual sé como el primer día que sigo al Señor Jesucristo. Pero confieso también que le pierdo de vista, que hay muchas veces que en la vida de cada día, en la rutina, en lo que significa también la confusión de la existencia, uno deja de divisarlo y no sabe realmente dónde está. Y se pregunta entonces qué es lo que ocurre en nuestra vida. Después de tantos años, buscando conocer al Señor Jesucristo, pero encontrando siempre esa confusión, ese desorden que hay en nuestras vidas, continuo. Y la tentación del maligno, una y otra vez, lo vamos a ver en Apocalipsis, es mostrar ese desorden, el caos, la confusión. La iglesia a la que habla Juan en Apocalipsis es la iglesia que, viviendo en medio de ese torbellino, pierde de vista quién es Cristo Jesús. Y el mensaje de este libro, de principio a fin, es mirar en medio de esa confusión quién es Cristo. En medio de ese mar de incertidumbre, quién es el que reina y gobierna. Y eso es lo que el Señor quiere que en nuestras vidas también hagamos cada uno de nosotros. Que en medio de esa confusión, de ese desorden, de ese caos, en que parece que ya ni distinguimos quién es el Señor y parece que Él no tiene ya lugar en nuestra vida, nos demos cuenta que Él reina, que Él está en medio, con su luz entre tanta oscuridad, entre tantas tinieblas. Y el mensaje final, las últimas palabras y la visión de Juan que nos da en esta carta que quiero destacar, es la realidad de su poder. Fijaos cómo dice, ¿no? Aquel que era y que ha de venir, que es, que está delante de su trono, con esos 7 espíritus, que yo creo que se refiere al Espíritu Santo en su plenitud, ¿no? Simplemente podríamos decirlo. Ese testigo fiel es el primogénito, el primero de los muertos, que se ha levantado a la vida, el soberano de los reyes de la tierra. Lo primero que te dice del poder de Cristo Jesús, ¿qué es? Que tiene poder frente a la muerte misma. Tiene las llaves, ¿no?, de la muerte. Es increíble. Alguien que tenga el poder para dar vida y muerte. ¿Qué mayor poder hay que este? Que alguien que tenga la vida y la muerte en sus manos.
Pues ese es Cristo Jesús. Así nos lo muestra en la palabra de Dios. Por lo tanto, ¿qué podemos temer? Ni la muerte misma. Lo que nos dice es que cuando confiamos en Cristo Jesús y recibimos su vida, tenemos vida eterna. Cristo Jesús no da otra vida que no sea eterna. No creáis aquellos que piensan que Cristo te da vida y un día la pierdes y otra la ganas. Si tienes la vida de Cristo Jesús, la tienes para siempre. Cristo Jesús nunca ha dado la vida en partes. Cristo Jesús no diezmó su vida, no ofrendó una parte de ella. Entregó toda su vida por nosotros para que tengamos toda la vida que viene de Él, vida eterna en Cristo Jesús. Y creer esto es sorprenderse, asombrarse, admirarse, ¿no?, de lo que Dios nos da en Cristo Jesús. Es asombroso este regalo de la vida que el Señor nos da, la vida eterna. Eres el primero, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Aquellos hombres veían a César, a quien tenía el poder y el imperio, quien tenía su destino, su futuro en sus manos. Y lo que Juan les muestra en esa visión es quien está por encima de César. Por eso cuando Jesús nos dice, dad a Dios lo que es de Dios, a César lo que es de César, no está poniendo a los dos en el mismo plano, como si horizontalmente Dios y el César fueran lo mismo. No, Dios está por arriba y el César por debajo. Y es por esto que dicen aquellos discípulos en Hechos, ¿qué es lo apropiado y conveniente para nosotros? Obedecer a Dios primero, ¿no?, antes que a los hombres, ¿no? Es por eso que aquellos discípulos dieron su vida en las persecuciones, en el sufrimiento que la Iglesia padeció y que tiene hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque obedecieron a Dios antes que a los hombres, ¿no? Y es por eso que frente a los reyes de la tierra, los soberanos y emperadores como César, les muestra a alguien mayor, Cristo Jesús, que reina y que gobierna. Continúa diciendo en el versículo 6 que ese soberano de los reyes de la tierra nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. Por lo tanto, a Él sea la gloria, el imperio, por todos los siglos de los siglos. Versículo 8. El alfa y el omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir. Es el Todopoderoso. Eso es lo que proclama en la visión gloriosa que encontramos a continuación. Versículo 18. El que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. La visión final que Juan nos presenta de Cristo Jesús es como el Todopoderoso. ¿A quién tendremos que temer? Desde luego al diablo no. Si alguien piensa que realmente el gran mensaje de Apocalipsis sobre la Biblia es cuidado con el diablo y el poder que él tiene, no ha comprendido una palabra de lo que trata este libro. De lo que trata es de que todos los enemigos del hombre, el pecado, el mundo, la gran Babilonia, y el Satanás mismo, el diablo, han sido vencidos por Cristo Jesús. Y por lo tanto no hay nadie que debamos temer más que a Él. Como dice el Señor Jesús, es a Él a quien debemos amar, al único que debemos reconocer. ¿Y cómo debemos responder? Versículo 17. Cuando lo vio Juan, él cayó como muerto a sus pies. Estaba lleno de miedo y de temor. Por lo tanto, cuando nos acercamos a Dios en Cristo Jesús, no debemos de perder tampoco esa reverencia, ese temor. La reacción natural de aquel que ve la gloria, la majestad de Cristo Jesús ha de ser la humillación. Cuidado con un cristianismo que no se humilla delante de Cristo Jesús. Porque lo que se reconoce al verdadero servidor de Cristo es precisamente en la reverencia, en el temor que tiene por Cristo Jesús. Pero ¿cuál es la respuesta? Gloriosa, maravillosa, sublime de Dios en Cristo Jesús. Seguimos leyendo. Él puso su diestra, su mano derecha, sobre él. ¿Y qué le dijo? No temas, no temas. Yo soy el primero y el último. ¿De qué habla este libro de Juan? ¿De qué habla esta visión y la Biblia toda? De que no debemos tener miedo. Cristo tiene todo
en sus manos. Él es todo para nosotros. Que así sea.